Bueno, a ver, vamos rapidito porque tengo mucho que decir. El asunto es que hay un ultra show en Valencia, en La Rambleta. Cada vez parezco más Hilario Pino, no sé por qué, pero en Valencia, en La Rambleta, el día 29 de octubre. Es un ultra show que se va a hacer cada año, más o menos por esas fechas, en La Rambleta. Entonces, ¿qué pasa? Me han pedido, yo mismo también considero que es necesario hacer un vídeo de estos promocionales que últimamente estoy haciendo para casi cada ultra show que hago, de estos vídeos que cuelgo en Facebook, en mi página, e incluso meto un poco de dinero para que eso se difunda, porque al fin y al cabo se trata de que la gente se entere, los potenciales compradores se enteren de que estoy en la ciudad y que si quieren verlo lo pueden ver. Se hace por eso. Prueba de ello es que cuando está lleno, alguna vez que he actuado en una sala pequeña y se sabe que está lleno el aforo, que está todo vendido, yo no se me pasaría por la cabeza hacer el puto vídeo este. No se me pasaría por la puta cabeza hacerlo. En cambio, la Rambleta es enorme, es inacabable, o sea, siempre habrá sitio. Entonces, claro, pues yo qué sé, los organizadores quieren vender lo máximo posible, yo también me parece bien, me parece encomiable. El asunto es que este domingo 29 a las 7:30 en el Teatro de la Rambleta hay un ultra show. ¿Qué pasa? Estos vídeos también se supone que tienen que incluir algún tipo de como de coñeta o algo, tiene que pasar algo más o menos distinto de la información, o sea, que no sea la información pura, tiene que pasar algo. En este caso, yo os juro que hoy que tenía que hacer el vídeo, os juro que he rascado, que he intentado, incluso, claro, yo que sé, era Rambleta, ¿no? Parece que sea fácil, precisamente llamándose La Rambleta el teatro, y que yo que sé, que sea fácil generar algún tipo de bromita, de juego de palabras, no sé, por este carácter así como deformado que tiene la palabra, ¿no? La Rambleta, la Ramblita, ¿no? Esta cosa así popular, ¿no? La Rambleta. Y no, y se ha reído de mí, me ha insultado. Es decir, el nombre, me refiero que el nombre como premisa para crear algo ha sido una roca, un muro, todo lo contrario, no ha sido lo poroso que parece que sea. Es decir, Rambleta, que puedes decir, bueno, yo sé, ese final de meta, incluso por la banda terrorista, ni que sea por la puta banda terrorista, alguna coña. Yo que sé, Valencia, ¿no? Solo acuden las naranjas. Cuando pienso en Valencia, solo acuden las naranjas, que me son lanzadas a la cara como diciendo, no, hoy no va a haber nada. Solo podrás hablar de esa incapacidad, de esa imposibilidad. Lo único que podrás hacer para este vídeo es llenar el tiempo que dure el vídeo diciendo que al fin y al cabo, que no, que coño, que yo necesito el dinero, pero que no hay nada, que solo acuden las putas naranjas, Rambleta no arroja resultados, o sea, es una gran trabada, la gran trabada. La Gran Trabata. Si se hubiera llamado La Gran Trabata, el teatro, si se llamara La Gran Trabata, todavía lo hubiera tenido fácil. O si Valencia se hubiera llamado Naranjas en vez de Valencia. Si hubiera llamado Naranjas y el teatro se hubiera llamado La Gran Trabata, todavía quizá hubiera podido sacar algo. No se entiende muy bien, ¿no?, ese argumento, pero bueno, es interesante, ¿no? Es interesante la intensidad dramática que se ha alcanzado en este vídeo, ¿no? Como la fuga, la cosa encarnizada, rabiosa, ¿no? Al menos eso, ¿no? Al menos quedaos con eso porque yo qué sé, porque no voy a repetir la toma, no la voy a repetir. En fin, domingo 29 de octubre, me doy cuenta de que estaba mal la información. No, domingo 29 de octubre, 7:30, La Rambleta, Valencia. Muy buena ocasión para ver un show, muy buena.